Bueno, y seguimos en las mañanas con Uno. Ya está con nosotros el médico de Uno. Doctor, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y son las infecciones urinarias. ¿Qué es una infección urinaria? Buenos días, Mónica. Buenos días a todos los televidentes. Las infecciones urinarias básicamente son la presencia de bacterias dentro de la orina que comienza con o sin síntomas. El hecho de que no tengas ardor al orinar, el hecho de que no te duela nada, no significa que no tengas infección urinaria. La infección urinaria está clasificada por presencia de bacterias, a veces acompañadas o no de algunas otras cosas dentro del parcial de orina, pero que definitivamente determinan que hay un cuadro de infección urinaria. Doctor Diego Rodríguez, ¿cuáles son las causas de una infección urinaria? Bueno, las infecciones urinarias tienen muchísimas causas. Yo comenzaría por decir que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Entonces, una infección urinaria, es común en las mujeres y los factores de riesgo son muchos. Dentro de esos, por ejemplo, el estreñimiento. Entonces, una paciente que tiene cuadros de estreñimientos a repetición va a comenzar a tener un factor de riesgo importante para comenzar a hacer infecciones urinarias. Otras cosas son, por ejemplo, el paso de los años que hace que algunas estructuras se debiliten y, por ejemplo, disminuyan o más bien cambien de posición, como por ejemplo la vejiga, y entonces las pacientes adultas mayores tienen un riesgo también importante de hacer infección urinaria porque sus estructuras anatómicas cambian. La uretra en la mujer, que es el orificio o el tubito por donde se conecta la vejiga y la parte exterior, es mucho más corta. Por eso es más frecuente en las mujeres la infección urinaria. En los hombres es un poco más extraño, es precisamente por lo largo de la uretra. Entonces, al ser un tubo mucho más largo, tiene más chance el cuerpo de que cuando sale la orina barra las bacterias. En las mujeres es más fácil que se comience a presentar la infección urinaria. Pero está dado es por esos cuadros, como te decía, puede o no tener síntomas. Entonces, los síntomas comunes o cardinales es ardor al orinar. Si la paciente va, orina y siente que hay ardor, fundamental que consulte, que no se automedique, porque es muy fácil llegar a la droguería y que le den algún antiinflamatorio y enmascare la enfermedad porque se quita el dolor. Pero si esa enfermedad progresa y ya sube a la vejiga, ya nos encontramos frente a otro cuadro que va a hacer que tenga un factor de riesgo muy importante para que se suba esa infección a los riñones y ya se configure un cuadro mucho más delicado. Entonces, clave determinar que los factores de riesgo, uno, el estreñimiento, dos, sobre todo la forma inadecuada a veces de hacer aseo en la zona genital y sobre todo en los niños, que la niña ya está yendo al baño solita, entonces la dejan ir sola, pero no le enseñan bien a limpiarse sus genitales y lleva a veces partes de materia fecal o de bacterias que se encuentran cerca a la zona del recto, las llevan hacia la vagina y van a tener un factor de riesgo importante. Entonces, es fundamental que siempre el secado de la zona genital en las mujeres se haga de adelante hacia atrás, nunca de atrás hacia adelante, y estar muy pendiente de que las niñas aprendan este tipo de cosas. Otra cosa fundamental, el aguantar las orinadas, Mónica. Terrible aguantar una orinada porque va haciendo que se pierda primero la fuerza del piso pélvico para poder, sacar la orina, pero también va a hacer que ese factor protector que es, digámoslo así, la fluidez de la orina que barra las bacterias, si aguantas una orinada estás dándole todo el camino libre a las bacterias para que suban e infecten toda esa parte anatómica. ¿Cómo le podemos ayudar a las mujeres para que traten esta enfermedad? Entonces, digamos que el abordaje que se le hace a esas pacientes primero está dado en el diagnóstico, no hay que diferenciar que ese ardor o que esa sintomatología que tiene el paciente realmente se relacione con una infección urinaria. Entonces es fundamental tomar un parcial de orina, a veces un urocultivo, cultivarla, y si esa paciente, como decía mi abuelito, ya ha sido toreada con muchos medicamentos antibióticos, tomar un antibiograma, o sea, poder hacer una prueba de sensibilidad para saber cuál sería el antibiótico ideal. Aunque, tratamos en la clínica al máximo de no utilizar medicamentos de origen químico,
en algunos casos sí va a ser preponderante utilizarlos. Pero eso no significa que no se le haga una intervención a través de medicinas alternativas. Para eso existen múltiples opciones que ya va a escoger cada uno de los médicos de acuerdo al cuadro clínico y también pues al paciente, que busquen, uno, desinflamar toda esa zona del perineo, toda esa zona del sistema genitourinario, comenzar a darle fluidez, acidificar la orina para que las bacterias tengan mucho más dificultad de que suban a otras partes y enseñarle pues esos cambios de hábito de los que estábamos hablando, mejorar el estreñimiento, porque si tienes una paciente con una infección urinaria y un estreñimiento, pero no mejoras ese estreñimiento, esa paciente va a seguir haciendo infecciones urinarias a repetición. Entonces, cambiar el estreñimiento, mejorar el tema de los hábitos de higiene, por ejemplo, en las niñas, revisar ese tipo de cosas y descartar otro tipo de patologías como una vaginosis u otro tipo de problema. Claro que sí, doctor. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, se utiliza en parte la homeopatía, también es fundamental y clave la sueroterapia y algunos medicamentos que se utilizan para hacer limpieza renal, limpieza genitourinaria. Hay otro medicamento que es supremamente bueno, que es la sueroterapia antioxidante, que es un medicamento que va a acidificar la orina de manera muy fuerte, haciendo que las bacterias no se puedan replicar de una manera tan fácil y que comience a limpiarse toda esa vía urinaria. Entonces, tratamientos muchos siempre y cuando se llegue a tiempo. Gracias, doctor, por recomendarnos todos estos tratamientos aquí en Las Mañanas con Uno.